De antemano, pues agradecerles a cada uno de ustedes por acceder a la plataforma, recordando también que de esta manera nos vamos a mantener hasta cuando pase la emergencia sanitaria del país. Entonces, el tema de la clase de hoy día son tipos de empalmes. De igual manera, el objetivo es empalmar tangencialmente líneas perpendiculares mediante arco de circunferencia y radios, así como líneas paralelas según corresponda a cada ejercicio. El procedimiento, como anteriormente ya lo expliqué, pues en un formato A4 vamos a realizar trazos de márgenes y rotulado respectivo. Vamos a dividir la lámina en 9 partes iguales, como se observa en la ilustración que próximamente vamos a ver. Para la construcción de los empalmes vamos a seguir algún procedimiento respectivo. Y por último, pues la lámina a presentar debe quedar de la siguiente manera. Igualmente. Pues aquí vamos a hacer una pequeña explicación de cómo vamos a realizar los diferentes tipos de dibujos en lo que respecta a los empalmes. Entonces, como ustedes pueden apreciar en el primer gráfico, vamos a realizar lo que es empalmar tangencialmente arcos de circunferencia de la línea en las líneas dadas AB. El procedimiento: trazamos una perpendicular AC al extremo de A de las líneas dadas, sobre el cual ubicamos tantos puntos como arcos se deseen trazar. Por ejemplo, desde estos puntos 1, 2 y 3 trazamos los arcos con abertura igual a la distancia entre cada punto y el extremo A, como se aprecia en la ilustración 1. Entonces, Douglas, ¿tienes alguna pregunta al respecto? ¿O todos estamos claros? Entonces, como ya estábamos mencionando, pues, de la construcción del primer ejercicio, pues, dice, trazamos una perpendicular AC a la línea A, dice. Entonces, tenemos la línea A, ¿no es cierto? Vamos a trazar una perpendicular AC. De aquí vamos a realizar tantos puntos como sea necesario. En este caso vamos a trazar 3 puntos, 1, 2 y 3. Vamos a hacer el centro en cada punto que nosotros graficamos y vamos con el compás haciendo centro en el primer punto. Y el otro extremo en el punto A, pues vamos a empezar a realizar semicircunferencias, como estamos apreciando acá. Eso, jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? No sé si me están escuchando, o no se pronuncia nada. ¿Me escuchas? Buenos días, no se le escuchaba nada en la clase que habló. ¿Me escuchaste algo, Douglas? Ahora te puedo escuchar yo. Creo que tenías desconectado tu micrófono. Sí, se me desconectó, perdón, no le escuché nada. Bueno, ya, bueno, en este caso estábamos con Christopher y tú, pues, en la primera clase de dibujo. Recordar que, nuevamente, pues, darte la bienvenida a esta clase y que vamos a mantenernos así por un largo tiempo por la situación que está manteniéndose, pues, en el país, la situación sanitaria, y entonces posiblemente nos mantengamos así hasta el fin de año. En este caso, pues, de estar pendiente a las clases virtuales que vamos a dar. ¿Sí? Pues, Sí, alguna pregunta que tú quieras hacer, con confianza puedes realizar. No hay problema, por de, eso realmente estamos predispuestos para responder cualquier inquietud de tu parte o de tus compañeros también. Entonces, como estábamos al inicio diciendo, pues yo les mandé a realizar una lámina en el tema de los empalmes. En ese caso, pues vamos a, de alguna manera, explicar de cómo vamos a realizar esas láminas.
Sí. Sí, Entonces, dice así, el primer ejercicio que van a realizar, ustedes es empalmar tangencialmente arcos de circunferencia la línea dada AB. Si aprecias el dibujo, que la que les estoy señalando, sí, y entonces ese es el primer ejercicio que vamos a realizar. Anteriormente yo dije que vamos a dar un procedimiento para realizar esa lámina. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En un formato A4 vamos a realizar el trazo de márgenes y rotulado respectivo. Anteriormente yo les expliqué de que tienen que realizar el margen y rotulado con las medidas y especificaciones que yo les di. Entonces con ese rotulado, entonces vamos ahí a dividir a la lámina en 9 partes iguales. ¿Sí? Entonces, ya, la construcción de los empalmes, vamos a seguir los procedimientos que ya voy a explicar. Y por último, les voy a dar perdón, la imagen de cómo va a quedar la lámina. ¿Sí? Ya. ya, Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar es empalmar tangencialmente arcos de circunferencia a la línea dada AB. Entonces, el procedimiento. Dice, trazamos una perpendicular AC al extremo de A. Entonces, este es al extremo de A, ¿no es cierto? Entonces, a esta línea AB vamos a trazar una perpendicular. Entonces, la perpendicular de AB sería AC. ¿Sí? Dice, mm, sobre el cual ubicamos tantos puntos como arcos se desean trazar, por ejemplo, 3. En este caso, decidimos por 3 puntos. Entonces, a una distancia cualquiera vamos a trazar puntos. Ya se puede ser a 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. ¿Sí? Entonces, en primer punto hacemos centro con el compás y trazamos una pequeña semicircunferencia. Igualmente, en el punto 2, el centro en A y radio, centro en 2, diré, y radio en A, trazamos otra semicircunferencia. Igual, y por último, centro en 3 y radio A, trazamos otra circunferencia. No sé si tienes ya. alguna pregunta con respecto a ese ejercicio, Douglas. No, les, Muy fácil. Recordando que, ¿qué es una paralela? una paralela es ¿Qué el, crees que es una paralela? Algo que puedas decirnos con tus propias palabras. una paralela sería, es el conjunto de una línea. Ya, por ahí está. Entonces, ¿y qué será perpendicular? Perpendicular. Ah, no me acuerdo, listo. Bueno, paralela quiere decir que existe, bueno, en otros ejercicios vamos a ver líneas paralelas, en este solo tenemos perpendiculares. Entonces, la perpendicular es la línea que está inclinada de forma vertical a la línea B. Tenemos línea B, ¿no es cierto? Una perpendicular siempre va a estar en sentido contrario. Sí. Entonces, para este ejercicio no creo que tengas mayor dificultad. Sí. Igual estos ejercicios son sumamente fáciles para realizarse. Vamos con el ejercicio número 2. Entonces, a ver, en el ejercicio número 2 dice empalmar dos líneas perpendiculares mediante un arco de circunferencia de radio igual a R. El procedimiento. Aquí tenemos igualmente el ejercicio que vamos a realizar, muy sencillo igualmente. En el segundo cuadrito de los 9 que nosotros trazamos al inicio, vamos a hacer, dice, haciendo centro en vértice O, dice, con la abertura del compás igual a R, trazamos un arco de circunferencia que cortará los lados en ángulos en unos puntos M y N, dice. Entonces tenemos una circunferencia, ¿no es cierto? Tenemos un radio, aquí damos con cualquier medida que nosotros queramos, vamos a dar una semicircunferencia, haciendo centro en O. ¿Sí? Hacemos una semicircunferencia y trazamos, y tenemos los puntos M y N. ¿Sí? Ponemos el compás de acá y a una distancia cualquiera damos una semicircunferencia y tenemos los puntos M y N. Entonces, con el mismo compás, con el mismo radio del compás, hacemos centro en el punto M y N y tenemos ese punto, se puede decir el punto O'. Con centro en N, el radio que ubicamos al inicio, trazamos una señal dando centro en N y M y tenemos el punto O'. Y por último, con el centro en O', con la misma abertura del compás, hacemos el otro semicircunferencia. Tenemos
el otro ejercicio, que es empalmar dos líneas perpendiculares mediante un arco de circunferencia de radio igual a R. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Douglas? No, Luis. ¿No? Muy bien. Tenemos el ejercicio número 3. A ver. En este caso les mandé a hacer 9 ejercicios ya para para que ustedes puedan ir desarrollando las destrezas de manejo de los instrumentos de dibujo técnico. ¿Sí? En el ejercicio número 3 dice empalmar con un radio R las líneas AB y AC que forman un ángulo obtuso, dice. Igualmente, el procedimiento trazamos paralelas a las líneas dadas a una distancia R, las cuales se cortan en un punto cero. Entonces, en primer lugar, realizamos la construcción del ángulo obtuso, dice, ¿no es cierto? Aquí tenemos el primer procedimiento. Tenemos el radio igual a R. Este radio es una distancia que tú puedes poner a tu discreción. No existe medida, pero tiene que ser relativo a la división de las 9 partes de la lámina. Entonces, tiene que ser considerable, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya. Dice, trazamos paralelas. Aquí está paralela. Entonces, tenemos primero dibujado el primer ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo. Después dice que trace paralelas. Entonces, paralelas quiere decir que son dos líneas que están separadas a una distancia igual y que si se trazan al infinito nunca se van a llegar a encontrarse. ¿Sí? Entonces, nunca son líneas paralelas. ¿Sí? Ya. Vamos a trazar paralela a B y paralela a C. Tenemos otro, ¿sí? Ya. Y ahí dice, desde 0 trazamos perpendiculares a cada una de las líneas AB y BC. Entonces, desde 0 dice, vamos a trazar perpendiculares, dice, a las líneas AB y BC. AB y BC trazamos perpendiculares. ¿Sí ves? AB, trazamos una perpendicular. Igualmente ABC, otra perpendicular. ¿Sí? Haciendo centro en O con obertura del compás, igual OD. Ya estamos en el último paso ya. Entonces, ya que tenemos este paso, vamos a hacer centro en O y con el compás, con el radio de compás OD, vamos a trazar una semicircunferencia. ¿Sí? Sí. Eso es de Douglas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Luis. Todo está entendido. Ya. Y por último tenemos empalmar radio R, las líneas AB y AC que forman un ángulo agudo. Entonces, para este procedimiento de aquí es lo mismo que hicimos acá, sino que en este caso el ángulo de lo que vamos a realizar es un ángulo agudo. Aquí era un ángulo obtuso. ¿Qué será un ángulo agudo? ¿Cuál es la diferencia entre un ángulo obtuso y un ángulo agudo? ¿Cuál crees que es, Douglas? El agudo tiene un poco más de espacio mientras tanto el otro ángulo obtuso tiene menos espacio. Creo que eso, Christopher ya se está uniendo también a las clases ya. Christopher, ¿nos puedes escuchar? No creo que tiene activado su micrófono igualmente, pero esperemos que active y también pueda participar en estas clases. Sí. Ya, pues, para realizar el siguiente ejercicio, igualmente, como, como tú te pregunté, pues, ¿cuál sería la diferencia entre el ángulo obtuso y el ángulo agudo, ¿no es cierto? Sí. Entonces la diferencia sería que el ángulo obtuso, pues, tiende a cerrarse más. Entonces, el grado de inclinación del ángulo agudo es mucho menor. Entonces, no sé como tú puedes apreciar, tiende a cerrarse el ángulo, ¿no es cierto? Y en este caso Ajá. el ángulo obtuso tiende a abrirse. ¿Sí ves? El ángulo obtuso es mucho más, pasa de los 90 grados y el ángulo agudo es menor a 90 grados. ¿Sí? Ya, Luis. Muy bien. Christopher, no sé si ya nos puedes escuchar. Todavía. Pues esperemos
conecten sus micrófonos y puedan participar también. Igualmente, bienvenido, Andrés, a las clases virtuales. Creo que ya nos faltan solo 2 estudiantes y estaríamos completos. Pero igualmente, si tienen alguna pregunta con el deber que yo les envíe, pues bienvenido sea, no hay problema, pueden realizarlo con mucha confianza. Igual estamos aquí para ayudarnos mutuamente en este procedimiento de lo que son clases virtuales. ¿Sí, jóvenes? Chilis. Ya, eso, vamos a ver. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces tenemos el quinto ejercicio, que es empalmar los lados del ángulo ABC con un arco de circunferencia que pase por el punto M situado en el lado AB del ángulo. Igualmente tenemos un procedimiento similar. Con centro en vértice A y radio AM, trazamos un arco que pase por M y corte al otro lado del punto M', dice. ¿Esto qué tipo de ángulo será? ¿Cómo le dice? ¿Qué tipo de ángulo es esto? ¿Obtuso o agudo? Es obtuso. Perdón. ¿Por qué es obtuso? Porque dijo que ese se abre para un lado más y por lo tanto, ya que llega a más de 90 grados de obtuso. No, pero mira, la inclinación a 90 grados es un ángulo recto, se puede decir. Sí, Entonces, mayormente ángulo de 90 grados, mayor de 90 y es obtuso. Pues menor de 90 es agudo. Entonces, ¿qué será? Mayor de 90, que es un ángulo recto. ángulo recto. Es. No, pues el ángulo recto no es ángulo recto. El ángulo recto debe ser eh, de forma vertical. Este tiene una pequeña inclinación menor a 90. Entonces, sí se puede decir que es un ángulo que tiende a ser agudo. Sí. Ya listo. Ya. Igualmente hacemos el mismo procedimiento que anteriormente ya se mencionó. Trazamos un ángulo, dice, a los lados del ángulo le trazamos paralelas. Entonces vamos al ejercicio de acá ya. Les voy a compartir otro archivo en PDF. Vamos acá. Sí pueden ver el archivo del PDF. Sí, creo. Ya, igualmente estamos aquí. Entonces, como vemos acá, pues, el ejercicio es similar al anterior. No creo que tengan dificultad para hacer este ejercicio de acá. Vamos al 6. Sí. Dice, empalmar 2 líneas paralelas mediante un arco de circunferencia. Sí. Dice, igualmente, elegimos el punto de tangencia que esté sobre una de las líneas, por ejemplo, AB. Entonces, igualmente vamos a trazar 2 líneas paralelas, en este caso, paralelas, que sea AB, que sea D, ¿no es cierto? Sí, Entonces, A, B es una línea y la paralela es CD. Sí. Dice, a la línea AB y en punto en T le trazamos una perpendicular que corte a la otra paralela, CD, en el punto T. Entonces tenemos acá. Entonces de aquí dice que vamos a trazar una perpendicular conociendo un radio, dice. Encontramos el punto O de la línea T' mediante una perpendicular. Sí. Lo que sí, vamos a hacer es de trazar esta línea de la perpendicular T y encontramos T'. Sí. sí, Dice, el arco que empalma los dos paralelas se trazan con centro en O y radio OT. Con centro en O y radio T. Para lo cual igualmente vamos a buscar el centro de esta paralela que trazamos, ¿no es cierto? sí, Entonces buscamos el centro como ya se mencionó el procedimiento en el 1 y el 2. Y por último, este procedimiento será igual si deseáramos empalmar las dos paralelas por un punto extremo de un mismo lado, como se aprecia en la ilustración 6. Entonces, una vez que encontramos el punto, el punto centro de esta paralela, encontramos, pues hacemos centro acá y damos el empalme. ¿Sí?
A ver, ¿alguien me puede decir qué es un empalme? Ahora estamos hablando del empalme. No sé si Andrés puedes decirnos qué es un empalme. A ver, los voy a... ¿No? Douglas, No entendí. Lo que es un ¿puedes empalme, decirnos qué es un empalme? ¿no? Entonces, un empalme es, se puede decir que son de diferentes tipos de uniones del dibujo técnico. Igualmente, en la parte práctica le realizamos tipos de empalmes, ya sea uniendo un objeto con otro. Entonces, en dibujo, pues, es la unión de diversos, por diferentes tipos de medios, como líneas, semicircunferencias. En este caso, pues, unimos estas dos paralelas a través de un empalme, que es la semicircunferencia, ¿sí? Entonces, Ujú. el empalme es la unión, ya sea de uno o dos o más objetos, a través de diferentes medios, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, el empalme se lo unió a través de una semicircunferencia, ¿sí? Ujú. Ya. Empalmar, tenemos de empalmar las dos líneas paralelas AB y CD en sus partes A y C mediante dos arcos de circunferencia de igual radio. Tenemos este ejercicio de acá. Vamos leyendo ya. Eh, Trazamos perpendiculares a las paralelas en su punto B y C. Perpendiculares, dice la... Entonces, en primera instancia eh, debemos dibujar líneas, ¿no es cierto? Líneas paralelas A, B y CD. Primero dibujamos estas líneas, ¿sí? Dice que tenemos que trazar perpendiculares a los puntos AB y CD. Entonces, una perpendicular del punto AB sería este de acá. No sé si puedes apreciar. Entonces, una perpendicular de AB es de esta línea de acá, que sería VP. Sí, la perpendicular de CD sería P'. Sí, Sí, ya. Dice, también unimos los puntos de empalme A y C mediante una línea, dice. Vamos a poner esto por acá. El cual le hallamos en su punto cero, dividiéndola en dos segmentos OB y OC. Hay que dividir en dos segmentos OB y OC. Entonces, vamos a unir, dice, los puntos B y C, y debemos dividir a este segmento en dos partes iguales. ¿Sí? sí. Simplemente vemos la distancia y dividimos para dos y tenemos el segmento dividido en dos partes iguales. Mm. Igualmente, tenemos este punto dividido y realizamos el mismo procedimiento. A la mitad del segmento volvemos a dividirla en dos partes iguales. Tenemos este punto de acá, ¿no es cierto? Ya estamos acá ya. Entonces dividimos, hacemos centro en la mitad del segmento. Con el compás, pues trazamos una semicircunferencia. Igualmente, lo que se dividió en dos partes iguales, pues hacemos punto centro y realizamos otra semicircunferencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta Sí. ahí? No sé si me están entendiendo o algo alguna duda que tengan de su parte o cómo realizamos tal cosa. O va a hacer preguntas de las entonces. Andrés también tiene desconectado No, Luis. no conectan su audio tampoco. Christopher y Andrés. Ya. El ejercicio 8 dice, dadas las líneas AB y punto D fuera de la línea dice trazar un arco de circunferencia que pase por D y sea tangente a la línea dada en el punto C, el cual se encuentra sobre AB. Es algo similar a lo que hicimos, ¿cierto? Dice. Vamos a ver. El procedimiento. Uno,
unimos el punto C con el punto D, apareciendo la línea CD, el cual trazamos, una perpendicular en su punto medio. Entonces tenemos una línea, ¿no es cierto? La línea AB, dice. Y el cual ubicamos el punto C. Dice que debemos trazar una perpendicular. Acá tenemos la perpendicular, ¿no es cierto? Dice, luego trazamos una perpendicular AB en el punto C que cortará al anterior en el punto 0. Y aquí tenemos la perpendicular. Dice, haciendo centro en 0, con abertura del compás OC, trazamos un arco de circunferencia que unirá los puntos C y D, siendo tangente a la línea B, como se aprecia en la ilustración número 8. Ya en este caso tenemos, una vez que tenemos la perpendicular, igualmente buscamos el punto centro del segmento de la perpendicular que de AB, que es C, ¿no es cierto? CD. Buscamos el punto centro, trazamos igualmente una perpendicular, y igualmente, como apreciamos acá, pues hacemos centro en 0 y hacemos una semicircunferencia. Tenemos el punto CD. Eso, jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Ya. Y el último ejercicio que tenemos, igual, empalmar dos circunferencias O y O' mediante un arco de radio. A ver. Mediante un arco de radio R, emplear centro interior, procedimiento. Dice, con centro en 0 y una abertura igual a la diferencia entre R y el radio de la circunferencia O, trazamos un arco, el cual se cortará en el punto C al trazar otro arco desde 0. Entonces igualmente vamos a dibujar con el compás, pues, con un radio R, vamos a dibujar una circunferencia. Con abertura igual a la diferencia entre R y el radio de circunferencia O', unimos los puntos C con los centros de la circunferencia mediante líneas que al prolongarse determinadamente determinan los puntos de tangencia T y T'. Con centro en C y radio R trazamos el arco que de empalme que une los puntos T y T', como se aprecia en la ilustración 8. Entonces igualmente trazamos dos circunferencias. Prolongamos el diámetro de cada circunferencia, ¿no es cierto?, hasta el punto que lleguen a unirse en un punto C. Una vez que se unen en el punto C, con la abertura del compás, pues, y radio en T y T', pues hacemos una semicircunferencia y tenemos el ejercicio resuelto. Ya, entonces una vez que terminamos de realizar todos los ejercicios, pues lo que vamos nosotros a presentar, entonces en la lámina sería de esta manera. Pues aquí tenemos la lámina dividida en 9 partes iguales. Y en cada casillero pues vamos a realizar el ejercicio correspondiente como anteriormente se propuso, ¿no es cierto? Entonces igualmente tenemos el formato A4, las 9 partes iguales, y vamos desarrollando con los pasos que están descritos en el archivo que se les envió también. Los 9 ejercicios que tenemos, los voy viendo en cada uno de los casilleros de forma secuencial. Eso es. Y igualmente, al momento de llenar los datos, pues no se olviden de poner su nombre, el tema de la clase, el número de lámina y todo lo que respecta pues a la información más relevante de la lámina. ¿Sí, jóvenes? Sí, listo. ¿Y alguna pregunta de pronto, Andrés? Nada. Bueno, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Igualmente recordar que se les va a tomar asistencia, ¿no? Como una clase normal que tenemos todos los días con ustedes, se tomará asistencia de los que estén presentes, igualmente se les considerará por
por estar pendientes de las clases virtuales. Igualmente, el horario que se les envió, pues se va a respetar de 8 a 9, o dependiendo del tema que demos, pues iremos desarrollando la clase. Sí, jóvenes, Sí, eso es listo. todo, jóvenes, esperando que les vaya bien y en esta semana, en este inicio de semana, que hagan las cosas, los deberes, tanto de la parte cultural como la técnica, y que ya estamos, se puede decir que en la semana de exámenes y que lo realicen de la mejor manera y que presenten todas sus tareas. Y recuerden que, y también hacer caso pues a las autoridades, lo que dicen que quédate en casa y todo eso, ¿no? Y cuidarnos unos a otros también, pues precautelar la salud de la familia, siguiendo las normas básicas pues que recomienda el Ministerio de Salud. Eso, jóvenes, y de mi parte, pues que les vaya bien en esta semana. Y alguna inquietud que tengan, pues pueden escribirme al interno, a las redes sociales, al WhatsApp. Igualmente estamos para ayudarnos mutuamente en este proceso educativo. Esos, jóvenes, y que les vaya bien de mi parte. No sé si ustedes de pronto tengan algo que decir o pueden mencionarse o ya para dar por terminado esta sesión. No, Lili, no tengo nada. Entonces, jóvenes, es un gusto pues de haberles visto, ¿no? A la distancia les mando un abrazo y que les vaya bien también en este inicio de semana. Sí, de antemano pues me despido, ¿no? Que tengan un buen día.